Nunca imaginé que la venganza pudiera tener el sabor de un buen whisky y el silencio expectante de una mesa llena de hipócritas. Aquel salón privado, con su luz cálida y la vajilla impecable, no era un lugar para despedidas, sino para revelaciones. Afuera, la ciudad rugía como siempre, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Adentro, mi familia se acomodaba en sus sillas, fingiendo duelo por un muerto que, en realidad, los observaba desde la sombra, con una calma milimétrica. Durante años soporté miradas que me atravesaban como si fuera un mueble viejo, palabras que me reducían a una carga, y un abandono tan meticuloso que casi parecía planificado. 5 años de soledad en apariencia, 5 años de un silencio que ellos creyeron vacío, pero que yo llené con cada inversión, cada terreno comprado en secreto, cada decisión que engordaba una fortuna invisible a sus ojos. Esa noche no buscaba reconciliación ni compasión. Buscaba algo más raro, más difícil de obtener, la verdad desnuda. Y en cuanto el sobre se abriera, con esos documentos que ellos nunca esperaron ver, el mundo que construyeron a mi alrededor se derrumbaría como un castillo de arena bajo una ola implacable. Nunca olvidaré el sonido de las copas chocando suavemente, el murmullo contenido de las conversaciones y el aroma a carne asada que flotaba en el aire del salón privado. No era una noche cualquiera. No para mí. Llevaba meses imaginando este momento, afinando cada detalle como un director de cine que espera el rodaje de la escena final. Y ahora, aquí estaban ellos, mi hijo Alejandro, su esposa Carmen y mis 3 nietos, todos vestidos de negro riguroso, fingiendo un duelo que no sentían. Entraron con paso medido, como si la solemnidad del momento les perteneciera, sin sospechar que el verdadero dueño de la noche estaba a solo unos metros, observándolos a través de un espejo unidireccional. El brillo del salón se reflejaba en sus rostros tensos. Carmen, siempre impecable, llevaba un vestido negro entallado, labios rojos perfectos y ese aire de superioridad que parecía tatuado en su piel. Alejandro, más avejentado que la última vez que lo vi, se esforzaba en mantener una compostura que no engañaba a nadie. Los niños, o mejor dicho, los jóvenes, miraban alrededor con curiosidad contenida, tal vez preguntándose por qué un asilo barato tendría un lugar tan lujoso para una cena. Guillermo, mi amigo y abogado de toda la vida, los recibió con una cortesía profesional que rozaba la frialdad. Señor Vega, señora, jóvenes, dijo con voz grave. Sigamos con las instrucciones de su padre. Él dejó dicho que la cena debía servirse antes de la despedida. Nadie preguntó por el cuerpo. Tal vez no querían enfrentarse a la idea real de verme muerto. Tal vez, en el fondo, la incomodidad era por estar allí, cumpliendo lo que creían una formalidad absurda. Lo cierto es que se acomodaron rápidamente en la mesa larga, ocupando sus lugares como si quisieran terminar cuanto antes. Me quedé unos segundos más detrás del cristal, estudiando cada gesto, cada cruce de miradas. Vi cómo Carmen levantó una ceja, evaluando la decoración del lugar, y como Alejandro asintió levemente, quizás sorprendido por el lujo. No está mal para un viejo de asilo, pensé que estaba diciendo su mirada. La cena comenzó con un silencio incómodo, roto por el tintinear de los cubiertos sobre la porcelana fina. Un camarero sirvió la primera botella de vino. Alejandro probó un sorbo y murmuró un "es excelente", como si esa fuera la mayor muestra de emoción que podía permitirse en un funeral. Carmen sonrió apenas, y los niños se concentraron en sus platos, ajenos al significado profundo de esa reunión. Yo, desde mi escondite, me permití un momento para respirar hondo. El corazón me latía fuerte, pero no de nervios, sino de anticipación. Había esperado este instante más de 5 años. 5 años en los que ellos me habían reducido a un fantasma olvidado en un rincón. 5 años en los que su ausencia no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba. Para ellos, yo no era más que un estorbo que había dejado de ser útil. Entre plato y plato, las conversaciones empezaron a fluir, aunque siempre superficiales. Se hablaba del clima, del tráfico, de un viaje pendiente a Cancún. Ni una sola palabra sobre mí, salvo un comentario fugaz de Carmen sobre lo difícil que debieron ser mis últimos años. Hipocresía pura, envuelta en un tono de lástima que no pedí ni necesitaba. Fue entonces cuando Guillermo hizo la señal acordada. Se levantó con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia y se acercó a Alejandro con un sobresellado. «Señoras y señores», dijo, antes de pasar a la siguiente parte de la velada,
Su padre dejó instrucciones muy precisas. Este documento debía abrirse y leerse exactamente en este momento. Alejandro recibió el sobre con desgano, como quien recibe un trámite molesto. Rompió el sello y comenzó a leer, primero con indiferencia, luego con el ceño fruncido, y finalmente con una expresión de puro desconcierto. Vi cómo su mano temblaba ligeramente mientras sus ojos saltaban de una línea a otra. Esto no puede ser verdad, murmuró. Carmen, siempre rápida para olfatear algo valioso, le arrebató los papeles con un gesto brusco. Sus ojos se abrieron de par en par mientras pasaba las páginas una y otra vez, como si buscara una cláusula oculta que negara lo que estaba leyendo. Eran los estados financieros completos de mi patrimonio: propiedades en Polanco, terrenos en Cancún, inversiones en startups, acciones, un total de poco más de $50 millones. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de Carmen. Tiene que ser un error, dijo, con la voz quebrada. Guillermo, impasible, respondió. No hay ningún error, señora. Todo está perfectamente documentado. Ese fue mi momento. Abrí la puerta lateral y entré al salón, vivo y con una sonrisa que, estoy seguro, le heló la sangre. Carmen dejó escapar un grito ahogado. Alejandro se puso pálido como un fantasma, y mis nietos, por primera vez, no pudieron apartar los ojos de mí. Hola, hijo, dije, avanzando hacia la cabecera de la mesa. Siento la pequeña dramatización, pero era la única manera de reunirlos a todos sin excusas. Como pueden ver, no estoy muerto, y como también pueden ver, tampoco soy el anciano pobre y miserable que ustedes abandonaron. El silencio era tan espeso que casi podía tocarlo. Me senté despacio, ocupando el asiento que habían dejado vacío en mi honor. Los miré uno por uno, disfrutando de ese instante en que la máscara se les caía por completo. No era la venganza lo que me alimentaba, sino la certeza de que, por primera vez en años, me estaban viendo de verdad. La noche, pensé, apenas estaba comenzando. Cuando María murió, el silencio de la casa se volvió insoportable. 40 años juntos, compartiendo cada amanecer y cada preocupación, no se borran de la noche a la mañana. Recuerdo el olor a su café recién hecho, la forma en que me miraba por encima de sus gafas cuando leía el periódico, y aquella frase que siempre me repetía: Ernesto, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos. Con su partida, la soledad me golpeó con una fuerza que no esperaba. Tenía 68 años entonces, y aunque mi salud era buena, sabía que el duelo es un enemigo silencioso que se mete en los huesos. Fue Alejandro quien, con una voz que creí sincera, me propuso mudarme con él, Carmen y los chicos. No deberías estar solo, papá, me dijo. Vente con nosotros. La casa es grande y siempre es mejor estar en familia. Acepté sin dudarlo. En ese momento, aún confiaba en que la sangre pesaba más que cualquier otra cosa. Me recibieron en su casa de la Colonia del Valle con sonrisas y abrazos. Me asignaron un cuarto pequeño junto a la lavandería, temporalmente, aseguraron, hasta que acondicionaran una recámara más apropiada. Esa temporalidad se volvió permanente antes de que pudiera notarlo. Las primeras semanas fueron tranquilas. Ayudaba a llevar a los niños a la escuela, cocinaba de vez en cuando, y disfrutaba las cenas en familia. Pero pronto comenzaron a llegar las pequeñas grietas, esas señales que uno quiere ignorar para no ver el muro derrumbándose. Una tarde, mientras lavaba los trastes, Carmen entró a la cocina con su tono dulce pero cortante. Ernesto, ¿no crees que deberías contribuir más a los gastos de la casa? Ya sé que tu pensión no es mucha, pero algo es algo, ¿no? La miré por un momento, intentando encontrar en sus ojos algo de cariño genuino. No vi nada. Solo cálculo. Claro. Carmen. Haré lo que pueda, respondí, sin dar más explicaciones. A partir de ese día, los comentarios se volvieron más frecuentes, menos disimulados. Durante el desayuno, Alejandro dejaba caer frases como: Papá, los tiempos están difíciles para todos. Y Carmen agregaba: Tú no eres una carga, claro que no, pero siempre hay gastos imprevistos. Las palabras carga y gastos comenzaron a flotar en la casa como moscas invisibles. Y aunque nunca me lo dijeron de frente, entendí que mi lugar allí estaba condicionado a mi utilidad. Mis nietos, influenciados por el ejemplo de sus padres,
Empezaron a verme como un mueble viejo. Matías, el mayor, me lanzó un día una broma que aún recuerdo con precisión quirúrgica. Abuelo, ¿todavía no te has muerto? Lo dijo con una sonrisa socarrona, y todos en la mesa estallaron en carcajadas. Alejandro incluso me reprendió por ser tan sensible. Es solo un chiste, papá. No exageres. Ese día, algo dentro de mí empezó a cambiar. Los meses pasaron, y mi papel en la casa quedó claro, ni invitado ni familiar, sino un sirviente no remunerado. Cuidaba a los niños, preparaba las comidas, limpiaba, hacía recados. Todo con una sonrisa forzada, mientras por dentro me iba apagando. Lo que ellos no sabían, lo que nunca sospecharon, es que yo no dependía de su techo ni de su comida. Ni un solo peso de mi vida dependía de ellos. La pensión de contador era apenas una formalidad. Mi verdadera vida financiera estaba en otro lugar, lejos de su alcance y de su imaginación. Porque, mientras ellos me trataban como un viejo inútil, yo recordaba perfectamente cada terreno comprado en los años 70, cada transacción inmobiliaria que María y yo hicimos en silencio, cada inversión que parecía insignificante en su momento pero que, con el tiempo, se convirtió en oro puro. Tenía claro que la herencia que soñamos para Alejandro solo la recibiría si demostraba ser un hombre íntegro. Pero al casarse con Carmen, se transformó. La obsesión por el estatus, las apariencias y la aprobación social lo devoraron. Yo guardaba mi secreto no por egoísmo, sino para ver hasta dónde llegaba su lealtad. Hasta dónde llegaba su amor sin incentivos. No tardé en descubrir la respuesta. Fue una noche, 8 meses después de mudarme, cuando Alejandro y Carmen me llamaron al comedor. La escena estaba preparada como si fueran a darme una buena noticia. Alejandro tomó la palabra con un tono casi ensayado. Papá, hemos estado pensando en tu futuro. Carmen sonrió, esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Hay un lugar en Tlalnepantla, un asilo muy acogedor. No es lujoso, claro, pero es funcional. Tendrías atención médica constante y compañía. ¿Cuánto cuesta ese lugar? Pregunté, fingiendo preocupación. No te preocupes, dijo Alejandro. Usaremos tu pensión y nosotros pondremos la diferencia. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando entendí que para ellos yo ya no era familia. Era una carga que querían descargar, con la cortesía mínima para no sentirse culpables. Asentí despacio. Claro, pero al menos me gustaría ir a verlo antes. Al día siguiente, me llevaron al que llamaban Hogar Crepúsculo. No podría describirlo sin sentir otra vez aquel olor a desinfectante barato mezclado con orina. Paredes descascaradas, muebles viejos, personal insuficiente y una tristeza que se respiraba en cada rincón. Los ancianos, sentados en la sala común, tenían la mirada perdida, y yo supe que muchos de ellos, como me ocurriría a mí, habían sido abandonados por sus propias familias. Cuando Alejandro me preguntó qué me parecía, solo respondí, es interesante. En ese momento, tomé la primera decisión de un plan que cambiaría para siempre la historia. Lo que mi familia ignoraba, y lo que jamás imaginaron, es que yo nunca dependí de su techo ni de su dinero. Mi vida financiera estaba a años luz de la pensión modesta que ellos creían que me mantenía con vida. La realidad era otra, y había comenzado mucho antes de que Alejandro naciera. En los años 70, yo era un joven contador en una empresa de construcción. Mi trabajo era revisar balances, controlar presupuestos y cuadrar cifras. Un empleo que para la mayoría habría sido aburrido, pero que para mí fue una ventana a un mundo que pocos entendían, el mercado inmobiliario. Recuerdo la primera vez que un ingeniero de la empresa me invitó a visitar un terreno baldío en las afueras de la Ciudad de México. Algún día esto será una zona de alto valor, me dijo, señalando un pedazo de tierra árida con un camino de terracería. No sé si fue intuición o simple curiosidad, pero decidí comprar una pequeña fracción de ese terreno con mis ahorros. No era mucho, apenas el equivalente a unos meses de salario. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad creció, y aquel pedazo de tierra se convirtió en una joya urbana. Lo vendí por 10 veces lo que pagué y reinvertí cada peso en otra propiedad. Así comenzó mi vida paralela. Mientras para todos era el contador serio y discreto, en silencio me convertí en un pequeño inversionista. Compraba terrenos que nadie quería, en zonas olvidadas, y esperaba pacientemente.
La paciencia, como en la contabilidad, siempre paga. María, mi esposa, fue mi única cómplice. Vivimos siempre con humildad, sin lujos ostentosos, sin dar pistas de lo que teníamos. ¿Para qué queremos un coche de lujo, Ernesto, si el viejo nos lleva igual a todos lados? Me decía con esa sonrisa tranquila que me desarmaba. Nuestro plan era claro: construir un patrimonio sólido, libre de deudas, que algún día sería el legado de nuestro hijo. Pero con una condición que nunca escribimos en ningún papel: que lo heredaría solo si demostraba integridad, humildad y respeto. Durante décadas, acumulamos discretamente propiedades, acciones y participaciones en negocios pequeños que, con los años, se volvieron gigantes. Entre ellos, terrenos en Cancún cuando aún eran poco más que playa virgen y selva, edificios en zonas que nadie consideraba rentables y participaciones en empresas de tecnología emergente. Cada movimiento estaba calculado. No había espacio para el azar. Guillermo, mi mejor amigo desde la universidad y abogado de confianza, fue mi socio silencioso en este camino. Él conocía cada operación, cada compra y cada venta. Nunca habló, nunca preguntó más de lo necesario. Sabía que la discreción era tan valiosa como el dinero mismo. Cuando María murió, yo ya tenía un patrimonio considerable, pero aún seguía creciendo. No lo usaba para ostentar, sino para asegurarme de que, pasara lo que pasara, mi familia estaría protegida. O al menos, eso creía yo entonces. Pero todo cambió cuando Alejandro conoció a Carmen. Al principio, ella me pareció educada y simpática. Con el tiempo, descubrí una obsesión por las apariencias que rozaba la enfermedad. Vestidos de diseñador, cenas en lugares exclusivos, viajes planeados más para ser fotografiados que disfrutados. Alejandro, antes un joven trabajador y sencillo, empezó a imitar esa forma de vida. La humildad, que siempre fue nuestro mayor valor, comenzó a desaparecer de su carácter. Y fue entonces cuando decidí que no revelaría mi secreto. No lo hice para castigar, sino para probar. Quería ver si era capaz de valorarme como persona, no como un cajero automático. Lamentablemente, la respuesta llegó más pronto de lo que esperaba, y fue dolorosa. Los comentarios de Carmen sobre mi miserable pensión y su sutil insistencia en que yo debía aportar algo a los gastos de la casa me confirmaron que la codicia ya había echado raíces. Alejandro, lejos de poner límites, se alineó con ella. Empecé a escuchar conversaciones a medias, comentarios como: no podemos seguir así, cuidando de él. Ya bastante tenemos con los gastos de los niños. Un asilo sería mejor para todos. Esas frases me atravesaban, no por el contenido, porque en realidad yo podía pagar mi propio palacio si quisiera, sino por lo que revelaban, que para ellos, mi valor se había reducido a cero. Fue entonces cuando decidí que, si querían ver a Ernesto Vega como un viejo pobre y sin futuro, yo les daría ese espectáculo, pero con un guión escrito por mí. No dije nada, no discutí, no defendí mi posición. Guardé silencio y dejé que creyeran que tenían el control. Porque en los negocios, y en la vida, a veces la mejor estrategia no es atacar, sino observar. Sabía que tarde o temprano me propondrían lo que ya estaba flotando en sus conversaciones. Y cuando llegó el momento, estaba listo para dar el siguiente paso de mi plan: el asilo. Un lugar perfecto para desaparecer a los ojos de mi familia, mientras en realidad vivía como siempre había querido. Y lo que viene a continuación es algo que no se ve todos los días. Una lección de vida que dio la vuelta a toda la historia. Si ya te está impactando lo que has escuchado, quédate hasta el final, porque el momento más inesperado todavía está por llegar, y créeme, no vas a querer perdértelo. Suscríbete ahora mismo para no perderte historias como esta y cuéntame en los comentarios: ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Ernesto? Tu opinión puede cambiar la forma en que otros ven esta historia, y lo que está por suceder te hará replantearte muchas cosas sobre la familia, el respeto y la justicia. No pasó mucho tiempo hasta que Alejandro y Carmen me plantearon la propuesta que ya había anticipado. Fue una noche fría, y yo estaba sentado en la mesa del comedor, tomando un café, cuando ellos entraron con una actitud que pretendía ser amable pero que escondía una decisión tomada. «Papá», empezó Alejandro, con un tono casi ensayado, «hemos estado hablando de tu futuro». Carmen, sentada a su lado, añadió con esa sonrisa que nunca lograba llegar a sus ojos:
Queremos que estés en un lugar donde te cuiden, donde tengas atención médica y compañía. Algo que aquí, con todo el trabajo y los niños, no siempre podemos darte. Hice una pausa, dejando que el silencio trabajara a mi favor. ¿Y qué lugar es ese? Pregunté, fingiendo interés genuino. Un asilo en Tlalnepantla, se llama Hogar Crepúsculo, dijo Alejandro, bajando la voz como si fuera un nombre solemne. No es lujoso, claro, pero es funcional. Carmen intervino. Y lo mejor es que no estaría solo. Hay gente de tu edad, actividades, personal pendiente de ti. Me contuve para no sonreír. El guión estaba siguiendo exactamente las líneas que había previsto. ¿Cuánto cuesta? Pregunté. No te preocupes, contestó Alejandro. Usaremos tu pensión y nosotros pondremos la diferencia. Lo dijo como si estuviera haciendo un sacrificio heroico. Asentí con calma, fingiendo cierta gratitud. Me gustaría verlo antes de decidir, dije. Al día siguiente, me llevaron. El trayecto fue incómodo, lleno de comentarios triviales sobre el tráfico, las lluvias y los precios de la gasolina, como si lo que íbamos a ver no tuviera peso emocional. Cuando llegamos al Hogar Crepúsculo, lo primero que me golpeó fue el olor. Una mezcla de desinfectante barato y humedad vieja que intentaba, sin éxito, cubrir un aroma más triste, el de la orina y el abandono. Las paredes estaban descascaradas, con pintura amarillenta que alguna vez debió ser blanca. En la sala común, una televisión antigua proyectaba un programa que nadie miraba. Los ancianos, sentados en filas de sillas gastadas, tenían la mirada perdida. Algunos dormían, otros se mecían suavemente en el asiento, como si el movimiento fuera lo único que les recordaba que seguían vivos. Alejandro y Carmen caminaron conmigo como si me estuvieran mostrando un hotel de paso. Mira, papá, aquí tienes un calendario de actividades, dijo Alejandro, señalando un papel descolorido pegado en la pared. Bingo mensual, misa los domingos, y taller de manualidades una vez al trimestre. Sí, Ernesto, aquí tendrás todo lo que necesitas, añadió Carmen. Y no estarás solo. Sus palabras eran una daga envuelta en terciopelo. Sonreí ligeramente y respondí. Es interesante. Fue en ese instante cuando tomé mi decisión. Este sería el escenario perfecto. Si querían creer que me estaban dejando en buenas manos, yo me encargaría de que esa fuera la única versión que conocieran. 2 semanas después, me instalé en el Hogar Crepúsculo con 2 maletas viejas y una expresión de resignación cuidadosamente ensayada. Alejandro y Carmen me dejaron con promesas de visitas semanales que, como sospechaba, pronto se volverían mensuales, luego trimestrales, hasta desaparecer por completo. Pero lo que ellos no sabían era que mi estancia allí era solo una fachada. Apenas cerraron la puerta tras su última despedida, llamé a Guillermo, mi abogado y amigo desde hacía más de 40 años. ¿Estás seguro de esto, Ernesto? Preguntó cuando le expliqué mi plan. Nunca he estado más seguro de nada, Guille. Quiero ver hasta dónde llega su desprecio, y quiero que lo recuerden toda su vida. El acuerdo con la administración del asilo fue sencillo. Yo duplicaría el pago mensual a cambio de la libertad para entrar y salir cuando quisiera, sin dar explicaciones. A cambio, ellos se asegurarían de que, si alguien preguntaba, yo vivía allí de forma permanente. Y así comenzó mi doble vida. Por las mañanas, salía del asilo como cualquier anciano que va a dar un paseo. Un taxi me recogía a la vuelta de la esquina y me llevaba a mi verdadero hogar, un penthouse en Reforma, con vista directa al castillo de Chapultepec. Allí gestionaba mis inversiones, recibía a Guillermo para planificar nuevos negocios y disfrutaba de una vida que mi familia nunca habría imaginado. Por las tardes, si regresaba al Hogar Crepúsculo, me aseguraba de que la escena fuera la que ellos esperaban, un hombre mayor leyendo en un rincón, participando de vez en cuando en una partida de dominó, intercambiando frases cortas con otros residentes. Cada 3 o 4 meses, Alejandro o Carmen llamaban para saber cómo estaba. La conversación era siempre la misma. «Todo bien, hijo. Aquí no cambia nada», respondía, mientras en realidad estaba sentado en mi terraza, con una copa de vino caro en la mano y el sol poniéndose sobre la ciudad. En Navidad, las visitas eran una formalidad de 15 minutos. Llegaban con mis nietos, que apenas levantaban la vista del teléfono. Alejandro me entregaba un suéter barato, a veces ni siquiera envuelto,
y Carmen fingía interés durante un par de frases antes de mirar el reloj. Yo, con una sonrisa, guardaba cada prenda para donarla luego a otros residentes que realmente lo necesitaban. Mientras tanto, mi fortuna crecía. Guillermo y yo compramos edificios enteros en zonas emergentes, invertimos en empresas tecnológicas antes de que se volvieran populares y adquirimos terrenos en destinos turísticos aún vírgenes. El mundo creía que yo era un anciano más, viviendo sus últimos años en un asilo barato. La realidad era muy distinta. Estaba escribiendo el acto final de una historia que mi familia jamás olvidaría. Vivir dos vidas al mismo tiempo es como caminar sobre una cuerda floja. Requiere equilibrio, paciencia y un poco de teatralidad. En el hogar Crepúsculo, yo era el anciano tranquilo que jugaba dominó, leía el periódico y asistía de vez en cuando a la misa dominical. Pero fuera de esas paredes, era un hombre libre, dueño de una fortuna que crecía cada día y de un plan que esperaba el momento perfecto para revelarse. Cada mañana, salía por la puerta principal del asilo con un paso lento, bastón en mano, y un gesto de resignación cuidadosamente ensayado. A la vuelta de la esquina, el papel terminaba. Un taxi me esperaba para llevarme a mi verdadero hogar, un penthouse en Reforma, piso alto, ventanales de vidrio que enmarcaban la ciudad entera. Desde allí podía ver el castillo de Chapultepec, los árboles alineados en Paseo de la Reforma y, en la distancia, las luces que comenzaban a parpadear cuando caía la noche. Mi rutina era un secreto perfectamente guardado. Mientras otros residentes del hogar Crepúsculo esperaban la visita de un hijo o una llamada que nunca llegaba, yo revisaba balances, cerraba compras y planeaba nuevas inversiones con Guillermo, mi abogado y amigo de toda la vida. Él era el único que conocía cada movimiento y cada detalle. «Eres como un espía, Ernesto», me decía a veces, medio en broma, mientras revisábamos documentos en mi despacho. «Tu familia cree que vives en un rincón oscuro, y aquí estás, moviendo más dinero que muchos empresarios jóvenes». Yo sonreía, pero no por vanidad. No se trataba de demostrar que tenía más que ellos, sino de ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba su indiferencia cuando creían que yo no tenía nada. Las llamadas de Alejandro y Carmen eran esporádicas, casi mecánicas. «¿Cómo estás, papá?», preguntaba Alejandro, con un tono que sonaba más a obligación que a interés. «Todo bien, hijo. Aquí todo sigue igual», contestaba yo, sentado en una terraza con un whisky de 18 años, viendo cómo el sol se escondía tras los edificios. No se daban cuenta de que ese «todo igual» era la frase más falsa que podían escuchar. Porque mientras ellos pensaban que pasaba mis días viendo televisión en un salón comunitario, yo estaba cerrando tratos millonarios. Guillermo y yo invertimos en startups tecnológicas que apenas estaban dando sus primeros pasos. Compramos edificios completos en zonas que los expertos decían que no valían nada, y que pocos años después se convirtieron en áreas codiciadas. Adquirimos terrenos en playas desiertas que hoy son destinos turísticos de moda. Cada movimiento era parte de un juego que dominaba desde hacía décadas. Invertir en lo que otros no ven, esperar y cosechar. En el hogar Crepúsculo, mi vida era mínima pero cuidadosamente calculada. Me aseguraba de participar lo suficiente en las actividades para mantener la fachada, un par de partidas de dominó, algún comentario amable a otros residentes, asistir a una que otra charla que organizaban. Así, si alguien preguntaba, siempre había testigos de mi presencia constante. En Navidad, la farsa alcanzaba su punto más alto. Alejandro y Carmen llegaban con mis nietos, que apenas me miraban entre mensajes de teléfono y risas privadas. Alejandro me entregaba, como siempre, un suéter barato, a veces ni siquiera envuelto. Carmen sonreía lo justo para cumplir con la ocasión. «Gracias, hijo», decía yo, añadiendo el suéter a una pila que luego donaba a otros residentes que realmente lo necesitaban. Cada vez que se iban, yo regresaba a mi otra vida, y la sensación de libertad me envolvía como un abrigo invisible. Podía ir al teatro, a restaurantes que ellos no podían costear sin vaciar sus tarjetas de crédito, o simplemente quedarme en casa, disfrutando de la paz que ellos me habían negado cuando vivía bajo su techo. Pero esta doble vida no era solo un refugio. Era una estrategia. Sabía que llegaría el momento en que toda esta farsa tendría que explotar, y cuando lo hiciera, quería que el golpe fuera tan preciso que no quedara duda de lo que habían hecho. Ese momento comenzó a gestarse en mi cumpleaños número 78.
Pasé el día solo, sin llamadas, sin mensajes, sin siquiera un saludo en redes sociales. Para mi familia, era como si yo ya hubiera muerto. Y fue entonces cuando lo decidí. Había llegado la hora de que conocieran al verdadero Ernesto Vega, y de que entendieran lo que significa el respeto. Llamé a Guillermo esa misma noche. «Es hora», le dije. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque conocía la respuesta. Más que nunca. Durante las semanas siguientes, planeamos cada detalle. No solo sería una revelación, sino una lección que no olvidarían. Y lo más importante, sería imposible de ignorar. Yo no buscaba reconciliación ni lágrimas falsas. Buscaba que miraran sus propios actos reflejados en un espejo, y que ese reflejo les persiguiera el resto de sus vidas. La doble vida estaba a punto de terminar, y el verdadero juego, de comenzar. La noche de mi cumpleaños número 78 fue el punto de quiebre. No recibí llamadas, mensajes, ni una visita improvisada. Ni siquiera un feliz cumpleaños frío y protocolario. Nada. Para mi familia, yo ya no existía. Esa ausencia absoluta no me dolió como antes. No había tristeza, solo una claridad helada. Había llegado el momento de ejecutar el plan que llevaba años madurando. El plan no solo revelaría la verdad sobre mi vida, sino que también obligaría a cada uno de ellos a mirarse en el espejo y reconocer lo que eran. Esa misma noche llamé a Guillermo. «Es hora, Guille. Ya no vamos a esperar más. ¿Quieres hacerlo ahora?», preguntó, aunque sabía que mi respuesta no cambiaría. «Quiero hacerlo ahora. Organiza todo». Pasamos días afinando cada detalle. Nada podía dejarse al azar. El primer paso sería atraer a Alejandro sin levantar sospechas, y para eso usaríamos la versión de la historia que él esperaba escuchar, que yo, el anciano del asilo, estaba enfermo. Guillermo lo llamó haciéndose pasar por el director del Hogar Crepúsculo. «Señor Vega, su padre ha tenido un incidente. No es grave, pero sería recomendable que viniera a verlo». La respuesta de Alejandro fue reveladora. «¿Es absolutamente necesario que vaya? Estamos en temporada alta en la agencia y tengo 3 presentaciones esta semana». Guillermo insistió con un tono de falsa preocupación hasta que Alejandro aceptó, pero no sin condiciones. «Iré en 5 días», dijo. «Ahora mismo es imposible. 5 días para ver a su padre supuestamente enfermo». Eso fue todo lo que necesitó para que la realidad me golpeara una vez más. Ya no quedaba un solo rastro de cariño en él. Pero mi plan no era solo traerlo a él. Necesitaba reunir a toda la familia. Así que al día siguiente, Guillermo volvió a llamar. Esta vez con una noticia mucho más contundente. «Señor Vega, lamento informarle que su padre ha fallecido esta madrugada». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. No era un silencio de dolor, sino de cálculo. Después, un suspiro que sonó más a alivio que a tristeza. «Entiendo. ¿Qué necesito hacer ahora?». Guillermo, siguiendo el guión, le explicó. Su padre mencionó en sus últimos momentos que deseaba una última cena con toda su familia antes de ser cremado. Una especie de despedida. Alejandro dudó. ¿Una cena con el cuerpo presente? Es una tradición que algunos residentes solicitan. El cuerpo estaría en una sala contigua, preparado para la cremación al día siguiente. Finalmente aceptó, probablemente pensando que así cerraría el asunto rápidamente. Lo que él no sabía es que el cuerpo sería una falsificación perfecta, cortesía de un amigo de Guillermo experto en efectos especiales para cine. La cena, en cambio, no sería en un salón lúgubre del asilo, sino en uno de mis restaurantes favoritos en Polanco, un lugar exclusivo donde me conocían bien, pero donde nunca había llevado a mi familia. Cada detalle tenía un propósito. El contraste brutal entre la imagen de anciano pobre en un asilo barato y la realidad de un hombre que podía reservar un salón privado en uno de los lugares más caros de la ciudad. Durante las semanas previas a la cena, me moví con una calma calculada. Mandé preparar el salón con flores discretas, una iluminación cálida y una mesa larga para 6 personas. Quería que el ambiente fuera íntimo pero incómodo. Que cada rincón susurrara, «Este no es el lugar donde imaginaban despedirse de mí». También preparé el sobre que Alejandro recibiría durante el postre, los estados financieros completos de mi patrimonio, cada propiedad, cada inversión, cada acción,
y el monto total que sumaba poco más de $50 millones. Todo perfectamente documentado. Todo inaccesible para ellos. Mientras tanto, Guillermo se encargaba de reforzar la fachada. En el asilo, dejaron que la noticia de mi muerte se filtrara entre los residentes. Si alguien de mi familia llamaba para confirmar, escucharían la misma versión de todos. El engaño estaba blindado. La noche anterior a la cena, me miré en el espejo de mi penthouse. No veía a un anciano derrotado, sino a un hombre que había recuperado el control absoluto de su historia. Sabía que lo que estaba por hacer no me devolvería el tiempo perdido, pero sí me daría algo más valioso, la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. Llegó el día. Mientras mi familia se preparaba para asistir a lo que creían una despedida, yo esperaba en una habitación adyacente, oculto tras un espejo unidireccional. Desde allí podría observar cada gesto, cada palabra, cada mirada antes de entrar en escena. En ese momento, comprendí que lo que iba a suceder no era solo una venganza. Era una representación. Una obra cuidadosamente dirigida, donde cada uno tendría que interpretar su papel, hasta que yo decidiera cambiar el guión. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El salón privado del restaurante estaba listo. Las luces cálidas proyectaban un brillo dorado sobre la mesa impecablemente dispuesta, copas alineadas, cubiertos de plata, platos de porcelana fina. Todo estaba calculado para que, desde el primer momento, el contraste con el supuesto asilo barato fuera tan evidente que nadie pudiera ignorarlo. Yo aguardaba en la habitación contigua, detrás del espejo unidireccional. Desde allí, cada movimiento de mi familia era visible para mí. Entraron puntuales, vestidos de negro riguroso, como si fueran actores en un funeral de teatro. La expresión de Alejandro era tensa, la de Carmen impecablemente ensayada, rostro serio, labios rojos, mirada altiva. Mis nietos se movían con cierta incomodidad, observando el lugar como si intentaran adivinar por qué alguien como yo había elegido un restaurante así para su última voluntad. Guillermo los recibió con la formalidad de un maestro de ceremonias. Señor Vega, señora, jóvenes, esta cena es parte de las instrucciones que su padre dejó antes de su partida. Primero cenaremos, luego podrán despedirse. Nadie preguntó por el supuesto cuerpo. Quizá porque la idea de verlo era incómoda. O quizá porque, en el fondo, lo que les importaba era cerrar este capítulo lo antes posible. La cena comenzó en silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos y el murmullo de algunos comentarios triviales. Hablaron del tráfico, de un viaje pendiente a Cancún, de la última serie que habían visto en televisión. No hubo palabras reales sobre mí, salvo algún comentario superficial sobre lo duro que debió ser para él, o lo bueno que era en el fondo. Mentiras piadosas, dichas más para tranquilizarse que para honrarme. Yo observaba cada gesto. Carmen no podía ocultar su sorpresa ante la calidad del servicio, y Alejandro parecía cada vez más incómodo. Mis nietos, entre bocado y bocado, intercambiaban miradas rápidas, como si sintieran que algo no encajaba. Cuando llegó el postre, Guillermo se levantó y con una solemnidad estudiada, colocó un sobre la mesa. Señoras y señores, su padre dejó instrucciones muy claras. Este documento debía ser leído exactamente en este momento. Alejandro lo tomó con desgano, como quien abre una carta de trámite. Rompió el sello y comenzó a leer. Al principio, su expresión era de aburrimiento. Luego, el ceño se le frunció. Finalmente, su rostro se congeló en una mueca de incredulidad. Esto no puede ser verdad, murmuró. Carmen, como un depredador que huele sangre, le arrebató los papeles. Sus ojos se agrandaron al recorrer las cifras. Propiedades en Polanco, terrenos en Cancún, edificios, inversiones tecnológicas, acciones, un total de poco más de $50 millones. Todo perfectamente documentado, todo verificable. Tiene que ser un error, dijo, intentando recuperar el control de su voz. Guillermo respondió con calma. No hay ningún error, señora. Ese fue mi momento. Abrí la puerta lateral y entré al salón. El silencio fue inmediato, casi palpable. Carmen dejó escapar un grito ahogado. Alejandro se quedó blanco como un fantasma. Mis nietos, por primera vez en años, no apartaron la vista de mí. Hola, hijo, dije mientras avanzaba hacia la cabecera de la mesa.
Lamento la pequeña dramatización, pero era la única forma de reunirlos a todos sin excusas. Me senté despacio, ocupando el lugar que habían dejado vacío en mi honor. Los miré uno por uno. Ninguno se atrevió a hablar. Como pueden ver, no estoy muerto. Y como también pueden ver, tampoco soy el anciano pobre y miserable que ustedes abandonaron. El silencio se hizo más denso. Sofía, mi nieta mayor, fue la única que intentó decir algo. Abuelo, nosotros no sabíamos. No sabían, la interrumpí, porque decidieron no saber. Porque para ustedes, yo era un hombre con una pensión miserable que no merecía su tiempo ni su respeto. Alejandro intentó intervenir, pero levanté la mano para detenerlo. Durante 5 años viví una doble vida. Mientras ustedes me visitaban ocasionalmente en ese horrible lugar donde me dejaron, yo disfrutaba de los frutos de décadas de trabajo e inversiones. Trabajo que hice para asegurar el futuro de mi familia. Sus rostros eran un mosaico de culpa, sorpresa y miedo. Carmen, sin embargo, mantenía esa rigidez fría que siempre la caracterizó. Yo sabía que en su cabeza no había espacio para otra cosa que no fuera la pregunta. ¿Y ahora qué nos dejará? Pero aún faltaba la parte más importante de la noche. Saqué otro sobre de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa. Este es mi testamento actualizado, dije, con calma. Como podrán imaginar, ha sufrido algunas modificaciones recientes. La respiración de Carmen se aceleró. Alejandro tragó saliva. No hay reconciliación milagrosa, continué. No hay perdón automático que les dé acceso a mi fortuna. Lo que hay es justicia. En ese momento, vi en sus ojos que empezaban a entender que esta noche no era una reunión familiar, sino un juicio. La sala estaba sumida en un silencio tan espeso que podía sentirse en la piel. Los ojos de todos estaban fijos en el sobre que acababa de colocar sobre la mesa. Ese rectángulo de papel parecía pesar toneladas. Carmen lo miraba como si en su interior estuviera la llave para salvarse. Alejandro, en cambio, parecía debatirse entre la esperanza y el miedo. Mi patrimonio, comencé, será dividido de la siguiente manera. Me incliné hacia adelante, dejando que mis palabras cayeran una a una, pesadas como martillazos. El 70%, pausé para que lo procesaran, irá a diversas fundaciones que cuidan de adultos mayores abandonados por sus familias. Personas como yo, pero sin los recursos para escapar de su destino. La mandíbula de Carmen se tensó. Alejandro desvió la mirada. Mis nietos intercambiaron miradas incómodas, como si no supieran dónde poner las manos. El 20%, continué, será administrado por un fideicomiso para ustedes, mis nietos. Pero hay una condición muy específica. Cada peso que reciban deberá ser destinado exclusivamente a su educación y formación. Y solo podrán acceder al capital principal cuando demuestren, a satisfacción de los administradores, que se han convertido en personas íntegras y compasivas. Sofía, la mayor, bajó la vista, visiblemente afectada. Matías frunció el ceño, como si intentara entender si aquello era un premio o un castigo. Hice una breve pausa antes de pronunciar la última parte. Y el 10% restante, aproximadamente $5 millones, es para ti, Alejandro. Y para ti, Carmen. Los ojos de mi nuera brillaron, como si por fin llegara el alivio que esperaba. Alejandro tragó saliva y se enderezó en su silla. Pero, añadí, dejando que la palabra retumbara, con una condición muy clara. Carmen frunció el ceño. ¿Qué condición?, preguntó, con un tono más cortante de lo que pretendía. Deberán vivir exactamente 1 año en el hogar Crepúsculo. En las mismas condiciones en las que me dejaron a mí. Sin tarjetas de crédito, sin celulares de última generación, sin lujos, sin su vida cómoda. 1 año completo experimentando lo que significa ser olvidado, reducido a un número de habitación y una bandeja de comida tibia. El rostro de Carmen se transformó en una máscara de horror. Alejandro se quedó inmóvil, como si buscara en mi expresión alguna señal de que estaba bromeando. Eso es cruel e innecesario, espetó ella, intentando recuperar su autoridad. Me incliné hacia adelante y la miré a los ojos. Cruel. ¿Más cruel que abandonar a tu suegro en un lugar donde vio morir a otros ancianos de soledad? ¿Más cruel que ni siquiera llamarme en mi cumpleaños? No, Carmen, esto no es crueldad. Esto es educación.
La tensión en la sala era tan intensa que hasta el aire parecía haberse detenido. Mis nietos me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Carmen, con el rostro rígido, parecía debatirse entre la indignación y el miedo a perderlo todo. Alejandro no sabía dónde apoyarse. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. ¿Y si no aceptamos?, preguntó. Entonces, respondí con calma, seguirán con sus vidas como hasta ahora. Pero sin un centavo de mi dinero. Me puse de pie lentamente. Tomé mi bastón, que más que una necesidad era un accesorio, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y los miré una última vez. Les daré un mes para decidir. Y, por cierto, la cena ya está pagada. Siempre me ha gustado ser un anfitrión generoso, incluso con quienes no lo merecen. Salí del salón dejando tras de mí un silencio denso, el mismo silencio que acompaña a las verdades que no se pueden negar. Esa noche, de regreso en mi penthouse, me serví un whisky y miré la ciudad desde la terraza. No sentía alegría, pero sí una paz profunda. La justicia no siempre trae felicidad, pero siempre deja un sabor de equilibrio. En los días siguientes, las llamadas comenzaron. Mensajes, correos electrónicos, intentos de contacto por todos los medios. Incluso visita sorpresa al hogar Crepúsculo, donde, por supuesto, ya no me encontraban. La primera en dar con mi paradero no fue Alejandro ni Carmen. Fue Sofía. Cuando llegó a las oficinas de Guillermo, le dijo con voz firme: «Necesito hablar con mi abuelo. No por el dinero, sino porque tengo mucho que aprender de él». Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que tal vez había una chispa de esperanza. Sofía fue la primera en encontrarme. No llegó con excusas elaboradas ni con promesas vacías. Se presentó en las oficinas de Guillermo, mirándolo a los ojos como quien sabe que no puede perder el momento. «Necesito hablar con mi abuelo», dijo. «No por el dinero, sino porque tengo mucho que aprender de él». Guillermo, fiel a mis instrucciones, la llevó a mi penthouse. Cuando entró y vio dónde y cómo vivía realmente, se quedó paralizada. La imagen del supuesto anciano abandonado en un asilo se desmoronó en segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento tanto, abuelo. Fuimos horribles contigo». La abracé. Sentí que esas palabras no eran un simple acto de conveniencia. Había verdad en su voz. «La vida es demasiado corta para cargar con rencores, Sofía», le dije. «Mi intención nunca fue castigarlos, sino mostrarles una verdad incómoda sobre ustedes mismos». Pasamos horas hablando. Me contó de sus estudios de medicina, de los turnos interminables en el hospital universitario, de sus sueños y miedos. Por primera vez, tuve una conversación real con mi nieta. Por primera vez, me miraba como una persona, y no como un mueble viejo del que deshacerse. En las semanas siguientes, mis otros nietos también vinieron. Matías, el del comentario cruel sobre mi muerte, llegó visiblemente incómodo. No sabía cómo empezar. Se sentó frente a mí, mirando el suelo. Yo, «Lo siento, abuelo». Lo que dije fue imperdonable. No lo abracé. No todavía. Pero le di una oportunidad. No busco palabras bonitas, Matías. Busca formas de demostrarlo. Alejandro y Carmen fueron los últimos en aparecer. Llegaron 3 días antes de que se cumpliera el plazo de un mes que les di para decidir. Carmen había perdido ese brillo arrogante que siempre la acompañaba. Alejandro parecía más delgado, y sus ojos tenían un cansancio que no era solo físico. «Papá», comenzó Alejandro, «hemos estado reflexionando mucho. Lo que hicimos fue imperdonable. ¿Y han venido a pedirme perdón, o a aceptar mi oferta sobre el dinero?», pregunté sin rodeos. Alejandro bajó la mirada. «Ambas cosas, supongo. Sería hipócrita decir que el dinero no importa». Al menos, por primera vez en años, fue honesto. Miré a Carmen. «¿Y tú?». Ella respiró hondo. «Creo que todos cometemos errores. Algunos más graves que otros. Estoy dispuesta a hacer lo necesario para reparar el daño. Incluso vivir un año en el hogar Crepúsculo». La observé. No estaba seguro de si lo decía por convicción o por estrategia. Y en ese instante decidí que no necesitaría encerrarles en un asilo para que aprendieran. Quería que sintieran, cada semana, el peso de lo que hicieron.
Les propongo algo distinto, dije. En lugar de pasar un año viviendo allí, dediquen ese tiempo a trabajar como voluntarios en el Hogar Crepúsculo. 3 días a la semana. Ayuden a las personas que están en la situación en la que me dejaron a mí. Conozcan sus historias, escuchen sus soledades, aprendan de su dignidad. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Después de ese año, hablaremos de nuevo sobre el futuro y sobre mi testamento. No prometo nada, pero estaré observando. Y no solo yo, Guillermo y un equipo de trabajadores sociales supervisarán su labor. Aceptaron. Quizá porque no vieron otra salida. Quizá porque, en el fondo, algo en ellos quería reparar lo que habían roto. Los primeros meses fueron incómodos para ellos. Me lo contaron después: servir comidas, limpiar habitaciones, escuchar historias de abandono. Todo eso les golpeó más fuerte de lo que esperaban. Con el tiempo, algo cambió. Alejandro empezó a usar sus contactos para conseguir donaciones y mejorar las instalaciones. Carmen, que siempre había vivido pendiente de su imagen, se involucró en organizar actividades para los residentes, clases de manualidades, pequeñas fiestas, incluso un taller de lectura. Mis nietos también comenzaron a visitarme con más frecuencia. A veces solo para charlar, otras para pedirme consejos sobre estudios o decisiones importantes. Sofía me pidió que la acompañara a su graduación de medicina el año siguiente. Ese simple gesto valía más que cualquier reconciliación fingida. Y mientras todo esto ocurría, mi fortuna seguía creciendo, intacta. Pero lo más valioso era ver que, poco a poco, el cambio que había buscado no se medía en cifras, sino en actos. Han pasado 6 meses desde aquella noche en Polanco. No diré que tenemos una relación perfecta, ni que todo está olvidado. Hay heridas que tardarán años en sanar, si es que alguna vez lo hacen. Pero he visto algo que no esperaba volver a ver: un cambio real. Alejandro y Carmen siguen cumpliendo su compromiso en el Hogar Crepúsculo. Al principio lo hicieron con gestos mecánicos, pero poco a poco dejaron de ver a los residentes como ancianos olvidados y comenzaron a ver personas, historias, vidas enteras cargadas de dignidad y dolor. Alejandro ha conseguido mejoras para el lugar, ha gestionado donaciones y, por primera vez en mucho tiempo, lo he escuchado hablar con orgullo de algo que no tiene que ver con dinero o estatus. Carmen, ella me sorprendió. Organiza actividades, pasa horas conversando con residentes que no tienen visitas, y ha descubierto que su tiempo y su atención pueden ser más valiosos que cualquier prenda de marca. No sé si lo hace por expiar culpas o por verdadera empatía, pero lo cierto es que lo hace. Mis nietos vienen a verme con frecuencia. A veces traen preguntas, otras simplemente compañía. Sofía me envía mensajes contándome sobre sus guardias en el hospital, y Matías, aquel que un día me preguntó si todavía no me había muerto, ahora me llama para pedirme consejos sobre su carrera. He modificado mi testamento una vez más. Ya no es solo un castigo por lo que hicieron, sino también un reflejo del progreso que veo en ellos. Todavía hay condiciones, todavía hay exigencias, pero también hay espacio para la recompensa si continúan por este camino. A los 78 años, cada día es un regalo. No sé cuántos más tendré, pero ya no temo al futuro ni me atormenta el pasado. He recuperado algo que el dinero no puede comprar: mi dignidad. Y quizá, solo quizá, estoy recuperando a mi familia. Porque al final, el mayor legado que uno puede dejar no se mide en pesos, dólares o propiedades, sino en las lecciones que transmitimos y en el carácter que inspiramos en quienes nos rodean. Ese es el verdadero tesoro, el que nadie puede quitarte ni abandonar en un asilo. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿O habrías cerrado esa puerta para siempre? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si esta historia te ha hecho reflexionar, activa la campanita para que no te pierdas las próximas, y considera compartir este video con alguien que necesite escucharla. Y antes de irte, mira los videos que aparecerán aquí en la pantalla. Te aseguro que cada uno guarda una lección tan poderosa como esta.